Hola, gente, ¿cómo va? Acá la cangreja. Bueno, y volvemos con la sección de Socorro. 12 cuentos para caerse de miedo, con Frankenstein. Acá la Pequi, acompañando. Bueno, esta noche toca este cuento, a ver. Hoichi, el desorejado. 1. Donde se cuenta la historia de la lucha entre los Taira y los Minamoto. Hace mucho tiempo, tanto como 800 años, existían en Japón dos poderosas familias aristocráticas y militares, dos clanes guerreros rivales. Los dos se consideraban muy importantes, porque decían que eran descendientes de antiguos emperadores. Los dos se llevaban como perro y gato, ya que ambos querían dominar por su cuenta todas y cada una de las distintas zonas japonesas. Uno de estos clanes respondía al nombre de los Taira, y eran muy bravos, y los otros se conocían como los Minamoto, y también eran muy bravos. Ambos protegían en un principio al que consideraban como el único y verdadero descendiente de los dioses, y del que aseguraban que cuando creciera sería el emperador de Japón. Los Taira y los Minamoto se lo pasaban luchando por el poder y sus luchas eran tremendas, pero ninguna tanto como la que finalmente ocurrió alrededor de 8 siglos atrás y que se recuerda como la batalla de Dan-no-ura, porque sucedió en un lugar denominado así. Y que quedaba en un estrecho del mar, cerca de una zona de hermosas playas. La batalla de Dan-no-ura fue terrible, y si bien los Taira eran bravísimos, los Minamoto lo fueron más. Entonces, como en la guerra suele resultar vencedores, los más fieros ganaron los Minamoto. Los Taira lo perdieron allí todo. No solo murieron en Dan-no-ura, sus largos sueños de poder, sino también sus guerreros, sus mujeres, sus niños y hasta su pequeño principito. Las aguas del mar se los tragaron sin piedad. Y a partir de entonces de todos ellos solo quedó el recuerdo de los cánticos y recitados populares. 2. Donde se encuentra el embrujo de los Taira. Como habían muerto con extremo dolor y furia debido a su derrota, las almas de los Taira no lograban descansar en paz. La zona del mar donde se había producido su última lucha, así como las playas de las cercanías, quedaron embrujadas. Cuentan que vagaban por allí los espíritus perdedores, se oían gritos y clamores de batalla que provenían del mar. Pocos lugareños se animaban a internarse en aquellas aguas, ya que las ánimas trataban de ahogar a los nadadores y de hundir a los barcos. Surgían entre las olas de pronto durante las noches, cuando más oscuras mejor. También eran esas noches cuando podían verse fuegos fantasmagóricos, no solo a lo largo de la costa, sino también sobre el oleaje. Fuego de los demonios, le decían los campesinos. Nadie sabía qué hacer para que las torturadas almas de los Taira hallaran la paz. Tres. Donde se cuenta por qué se construyó el templo de Amidashi. Un día, la gente del lugar empezó a pensar en que acaso si se construía un templo donde desarrollar servicios religiosos, especialmente dedicados a rezar por el alma de los Taira, estas almas podrían encontrar la paz. Pero el templo debía ser erigido muy cerca de la zona donde aquellos hechos trágicos habían ocurrido. De lo contrario, opinaban, no tendría ningún efecto sobre los enfurecidos espíritus. Así fue como se eligió Akamagaseki como sitio ideal para edificar el templo, el que pudo construirse gracias a las donaciones de Letito. Perdonen, gente, que Letito se quiere meter. Bueno, nada, perdonen. Acá mi novio lo está tratando de controlar, pero se me quiere pasar por el libro. Bueno, sigamos.
El templo era budista y se lo llamó Amidashi, del mismo modo que las iglesias y otros lugares de congregación de fieles creyentes de distintas religiones también llevan cada cual su propio nombre. Bien, sigamos. Junto al templo y también cerca de la playa se instala un cementerio consagrado a la memoria de los Taira. Allí se ubicaron tumbas, lápidas y monumentos donde podían leerse todos los nombres de aquellos desdichados, desde el pequeño principito ahogado hasta el último de sus vasallos que había corrido el mismo fin. Ya tenían entonces un lugar donde pedir por el descanso de sus almas, y así lo hacían los lugareños regularmente mediante servicios religiosos. Dicen que a partir de la construcción del templo y del cementerio, los espíritus de los Taira parecieron hallar un poco de serenidad. Apenas un poco, porque lo cierto era que de tanto en tanto reaparecían para perturbar a los vivos. Eso demostraba a las claras de que no se había alcanzado totalmente la paz. 4. Donde se cuenta la primera parte de la historia del Hōichi, el artista ciego. Mucho tiempo después de los hechos que hasta aquí se han narrado, nació en Akamagaseki un niño ciego al que llamaron Hōichi. A pesar de su discapacidad, Hōichi fue haciéndose muy famoso a medida que crecía. ¿Por qué? Pues por su enorme talento para tocar el biwa y para recitar y cantar a la manera de los juglares. Algunos episodios históricos que habían conmovido a sus hermanos de raza. Hōichi era apenas un muchacho aún cuando ya había superado como artista a sus propios maestros. De entre la vasta materia que la historia provee a su arte era especialmente su interpretación de los sucesos ocurridos entre los clanes de los Taira y los Minamoto lo que a él más le atraía. Lo que más le solicitaba la gente y lo que más emocionaba a todos los públicos. Hōichi, como la mayoría de estos artistas ambulantes, era muy muy pobre al principio de su carrera. Afortunadamente encontró un excelente amigo en el Bonzo. Bonzo es un sacerdote budista del templo Amidashi. Este sacerdote, al que le encantaba la música y la poesía, le tenía profundo afecto y admiración al joven ciego, tanto que un día le propuso que se quedara a vivir en el templo, al igual maravillado por su talento que conmovido por su pobreza. Muy agradecido, Hōichi aceptó el ofrecimiento y se fue a vivir a una habitación que quedaba dentro del edificio del templo. A cambio de techo y comida, el ciego deleitaba al sacerdote de vez en cuando con sus bellas interpretaciones musicales. 5. Donde se cuenta cómo Hōichi comienza a vivir una extraña aventura. Una calurosa noche de verano, Hōichi abandonó su habitación en procura de refrescarse un poco al aire libre en la terraza que se abría frente a su dormitorio. Estaba el jardín y los tres, dormitorio, terraza, jardín, estaban ubicados en la parte posterior del templo. El muchacho se había quedado solo por unas horas. El sacerdote y su ayudante, tal como un monaguillo, se encontraba en una casa de las proximidades, oficiando un servicio religioso a un vecino que acababa de morir. Para acompañar su soledad, Hōichi tomó su biwa y comenzó a tocar. Ya era pasada la medianoche cuando el ciego continuaba entretenido con su instrumento y el sacerdote no regresaba. Pero hacía tanto calor aún que Hōichi prefirió permanecer allí afuera esperando el retorno de su amigo. Al rato, oyó unos pasos que atravesaban el jardín, se acercaban a la terraza y se detenían justo frente a él. Obviamente los oídos de Hōichi podían percibir a la perfección infinidad de matices de diferencia en sonidos. Esos no eran los pasos del sacerdote. Una voz masculina y cavernosa pronunció entonces su nombre. ¡Hōichi!
Lo hizo de una manera muy autoritaria, prepotente, como la de alguien que está acostumbrado a mandar. En aquella época, ese modo de dirigirse a otro era propio de los samuráis, cuando debían hablarle a alguien que consideraban subordinado, inferior jerarquía. Por eso Hōichi estaba desconcertado y no atinaba a responder. ¿Quién sería ese hombre? ¿Y para qué querría hablar con él? ¿Por qué a esas horas? La voz volvió a sonar de forma amenazadora. ¡Hōichi! Muy asustado por aquel tono, el muchacho dijo: «Sí, soy yo, pero no puedo verlo, soy ciego, no sé quién es usted». Con apenas un toquecito de gentileza, la voz anunció entonces: «No tengas miedo, no hay nada que temer. Mi señor, una persona de altísimo linaje me ha enviado con un mensaje para ti. He venido a pasar unos días en Akamagaseki», perdonen que estos nombres japoneses me cuestan, «con gran cantidad de nobles a su servicio. Su visita a esta zona se debe a que mi señor ansiaba ver el escenario de la famosa batalla de Dan-no-ura. Así lo hizo hoy y, como por allí, le contaron maravillas acerca de su talento para recitar e interpretar con tu biwa la historia de esa batalla. Desea escucharte. Por lo tanto, toma tu instrumento y ven conmigo de inmediato. En la casa de mi señor te están aguardando, reunidos en una majestuosa asamblea». En aquella época nadie se atrevía a desobedecer la orden de un samurái, por más absurda o arbitraria que fuese, de modo que Hōichi se calzó sus hojotas, cargó su biwa y se marchó con ese extraño. El hombre lo llevaba de una mano, guiándolo con habilidad, aunque lo hacía caminar con demasiada prisa. Por el tacto, Hōichi notó que esa mano que lo conducía tenía un guante de hierro, y debido a ciertos ruidos metálicos como clink, clan, clinch, clink, clan, dedujo que usaba una armadura. A medida que caminaban, Hōichi fue perdiendo el miedo y empezó a pensar que en realidad tenía suerte. Un personaje tan importante deseaba escucharlo, especialmente a él. Al fin, la caminata concluyó. El samurái se detuvo frente a lo que le dijo a Hōichi de que se trataba de una gran puerta. Gracias a su sentido de orientación, Hōichi había podido darse cuenta más o menos en qué parte del pueblo se encontraban. Por eso se sorprendió, ya que no recordaba por esa zona ninguna otra gran puerta que no fuera la del templo Amidashi. ¿A dónde lo habrían conducido? 6. Donde se cuenta una maravillosa actuación de Hōichi ante muy misterioso auditorio. A una orden del samurái, Hōichi oyó que una gran puerta era abierta. Enseguida, los dos pasaron a un jardín. Lo atravesaron y pronto se encontraban en la entrada de lo que el ciego imaginó como un enorme salón. El samurái anunció: «He traído a Hōichi». El muchacho oyó entonces ruidos de pies deslizándose aquí para allá, de puertas corredizas que se abrían y cerraban y un murmullo de voces. De todos modos, no lograba imaginar en dónde se encontraba. Alguien lo ayudó a subir una escalinata de piedra y lo invitó a dejar sus hojotas en el último peldaño. A partir de ahí fue guiado a través de lo que él se le antojó un laberinto de pilares y columnas, y luego sobre un extendido tramo de pulidos pisos, hasta que finalmente lo ubicaron sobre un almohadón. Hōichi supuso que se hallaba en el centro de una amplísima sala y pensó que allí estaba reunida mucha gente muy importante, dado que podía oír el roce de las sedas, no alcanzaba a ver, de los kimonos y el cuchicheo típico del habla aristocrática. Una voz femenina le indicó entonces: «Mi señor le pide que recite ahora la historia de los Taira con acompañamiento del biwa». Hōichi replicó: «Le ruego a su señor me señale qué parte de la historia prefiere que yo interprete en esta oportunidad». «El recital entero me llevaría varias noches. Como el señor sabrá, la historia es muy larga».
La mujer informó: recita el fragmento de la batalla de Dan no Ura. Entonces el ciego cantó el fragmento que le habían solicitado. Lo hizo maravillosamente, su bella voz se elevaba clara y profunda. Imitaba a la perfección el rugido de las olas, el desplazamiento de los barcos, los gritos, lamento de los guerreros, el sonido de las flechas. Durante los breves intervalos, Hōichi escuchaba halagadísimo los comentarios de su interpretación. Merecían los presentes. Es un artista brillante, no existe otro igual en todo el imperio. Cuando por fin le tocó el turno de referir la muerte de las mujeres y de los niños y la del pequeño principito protegido por los Taira, ahogado también en el mar en brazos de su nodriza. Toda la audiencia dejó escapar un prolongado e impresionante gemido de angustia. Empezó a sollozar. Durante algunos instantes continuaron los sollozos tras haber escuchado la terrible suerte corrida por los Taira. Fueron apagándose muy lentamente. Entonces Hōichi volvió a escuchar la voz femenina que ya conocía diciéndole: mi señor se complace en comunicarle que le dará una valiosa recompensa, pero siempre que usted prometa aceptar 2 condiciones. Sí, ¿cuáles? La primera condición, que vuelva a tocar aquí, a esta misma hora durante las 6 noches siguientes. Mi señor regresará a su casa después de escucharlo por última vez. Mañana irá a buscarlo quien lo trajo hoy. La segunda condición, que no debe contarle a nadie acerca de las visitas a este lugar mientras mi señor permanezca en Akamagaseki. Está viajando incógnito, no desea que lo molesten. Vino solo de paseo a conocer personalmente el sitio de la batalla de Dan no Ura y descansar. ¿Comprende? ¿Acepta las 2 condiciones? Sí, por supuesto. Bien, ahora retorna a su templo. Y Hōichi desanduvo entonces todo el trayecto que había recorrido antes, guiado por el mismo caballero de mano de hierro. Este lo dejó en la terraza frente a su dormitorio. Se alejó tras una formal despedida. Ya amanecía. En el templo nadie había notado su ausencia. 7. Donde se cuenta cómo Hōichi es hallado en el cementerio. Tal como había prometido, Hōichi no confió a ninguno lo que le había sucedido. Esa medianoche volvió a salir del templo guiado por el samurái. Paren que me pongo, estoy un poquito incómoda y bueno. Repitió su exitosa actuación en el mismo lugar del día anterior y tal como el día anterior regresó al templo cerca de la madrugada. Pero en esta ocasión se halló con la sorpresa de que el sacerdote había descubierto su ausencia nocturna, porque a la mañana lo hizo llamar para decirle: ¿dónde estuviste, Hōichi? Nos preocupamos mucho cuando por casualidad advertimos que no te encontrabas en el templo. Siendo ciego como eres, no es prudente andar solo por ahí tan tarde. No entiendo por qué no me avisaste que tenías que salir. Algún sirviente te hubiera acompañado con gusto. ¿Puedo saber a dónde fuiste? A Hōichi no se le ocurría qué decir. No quería mentirle a su querido amigo, pero tampoco deseaba quebrar su promesa. Entonces solo atinó a pedir disculpas por haberlo inquietado y por su silencio. Le ruego que me perdone si no le cuento dónde fui. Se trataba de un asunto muy personal, muy privado, que no podía postergar para otra hora y del que no deseo hablar. Perdóneme, por favor, perdóneme. El sacerdote no le hizo más preguntas, pero ahora se sentía más preocupado que antes. Sin duda, algo extraño estaba pasando a Hōichi. ¿Lo habría embrujado algún espíritu del mal? Sin que él se dé cuenta, les ordenó más tarde a 2 de sus sirvientes que vigilen a Hōichi. Y si esta noche vuelve a salir del templo, lo siguen. Pero esa noche llovió torrencialmente y aunque los servidores trataron de seguir al muchacho, cuando vieron
abandonar el templo, pronto lo perdieron de vista en la oscuridad de las calles. Qué raro, se decían, ¿cómo pudo desplazarse tan rápido, ciego como es en medio de esta tormenta? Ya regresaban al templo por el camino de la playa cuando los dos se sobresaltaban al oír el sonido de un biwa. No por el sonido del instrumento, claro, sino porque alguien lo estaba tocando dentro del cementerio. Los dos hombres se dieron coraje mutuamente y se dirigieron allí. Entonces, con la luz de sus linternas, lograron ubicar al ejecutante. Increíble lo que vieron y oyeron. Hōichi estaba sentado frente a una lápida, en la más absoluta soledad y bajo la lluvia. Entonces, a toda voz, el fragmento de la batalla de Dan no Ura, mientras hacía resonar su biwa casi furiosamente. Alrededor del muchacho y sobre todas las tumbas, los fuegos fatuos brillaban como nunca. Pasmados, los sirvientes se fueron aproximando a Hōichi muy sigilosamente. Cuando estuvieron a su lado, vieron que la lápida frente a la que el ciego estaba actuando era la erigida en memoria del desdichado principito protegido por los Taira. Los fuegos de los muertos ardían sin cesar. La lluvia caía ahora con más fuerza. Hōichi proseguía cantando y tocando su biwa, como poseído por una energía sobrenatural. Los relámpagos iluminaban fugazmente la escena. Estremecidos, los dos hombres empezaron a gritarle: «Hōichi, vámonos de aquí, Hōichi, estás embrujado». Bueno, creo que lo voy a hacer en dos partes, gente, porque ya llevo 21 minutos. Es un cuento largo. Bueno, ¿cómo seguirá, ¿Cómo seguirá? Bueno, dejo hasta acá. Y queda la duda y el misterio de cómo terminará este cuento. Es un cuento largo para leer así. Así que los dejo con la intriga de qué estaba haciendo Hōichi, por qué estaba en el cementerio. Hasta el próximo video. Bueno, acá los saluda, chao, la cangreja. Espero que les esté gustando este cuento. Es bastante largo, pero muy interesante y muy misterioso. Queda la duda a ver qué pasó con él. Bueno, ya se van a enterar en un próximo capítulo de este libro Socorro de Elsa Bornemann, una excelente escritora. Bueno, no sé de dónde me están viendo. Me encantaría que me dejaran en los comentarios qué les va pareciendo el cuento. Saludos chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, los brasileros, Ecuador, Bolivia, Paraguay, España. ¿Qué andan haciendo? Creo que llevamos 5 horas de diferencia. Un saludo también, a ver, gente, si alguien me está viendo de Miami, ¿puede ser? Sé que son bilingües, así que sé que hay muchos argentinos allá. Bueno, y de Argentina, ¿quién me está viendo por YouTube? Manden comentarios, suscríbanse, compartan, den like. Si les gusta esta sección, a mí me encanta. Bueno, gente, ya llevamos 23 minutos y no se hace tan largo el video. Los quiere la cangreja, los quiero un montón. Un montón. Medio algo paranormal sucedió. Se levantó sola la tapa acá, el libro. De verdad, se levantó sola. Pero bueno, yo que estoy en estos temas estoy un poco acostumbrada. También estaría genial que ustedes me dejaran comentarios si a ustedes les suceden eventos paranormales. Les mando un beso gigantesco. Los quiero un montón. Chao. Y este cuento seguirá.